Sí. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, en situaciones anteriores, ¿sí? En el práctico número 2, habían aparecido productos de esta forma, como 2 por 2, 2 por 2 por 2, 3 por 3, 3 por 3 por 3, o había 3, 4, 3 multiplicándose. Este tipo de productos lo podemos abreviar, y la forma de abreviarlo es mediante una potencia, ¿sí? Mediante una potencia. Por ejemplo, ¿cómo vamos a escribir el primer ejemplo? Como 2 a la 2. El número grande va a ser el número que se está multiplicando entre sí. El chiquito me va a decir cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo a ese número. En el segundo ejemplo, ¿cómo lo podríamos indicar? Lo vamos a indicar así, como que 2 es el número que se está repitiendo, ¿bien? Le vamos a poner arriba un 3. De esa forma vamos a indicar que tenemos 2 al cubo. Bien, de esa forma lo vamos a leer. Vamos a poner así, se lee 2 al cubo. O bien 2 elevado a la 3. O 2 elevado a la tercera potencia. Bien. El ejemplo que le sigue ahí, bien, tiene otro ejemplo, acá por ejemplo es 3 por 3, ese cómo lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir como 3 elevado a la 2, o 3 a la segunda, ¿bien? Y también se dice 3 al cuadrado. El ejemplo que le sigue va a ser 3 elevado al cubo, o 3 a la 3. El ejemplo que le sigue es, tengo ahí 3 por 3 por 3 por 3, ¿qué vamos a poner? El 3, ¿bien? Que va a ser lo que vamos a llamar base, que es el número que se va a repetir, y ¿qué exponente le vamos a poner? Lo vamos a indicar con un número chiquitito arriba, y como tengo 4, 3, vamos a poner un 4, ¿bien? El caso siguiente, ¿qué vamos a tener? Tenemos 4 por 4 por 4, eso lo vamos a indicar como 4 al cubo, por ejemplo, ¿bien? 4 al cubo. El que le sigue, como tengo 2 5 multiplicándose entre sí, lo vamos a indicar como 5 elevado al cuadrado. El que sigue sería 5 elevado al cubo. Y el último que tenemos ahí, que es con 10, como tengo 3, 10, ¿cómo lo vamos a indicar a ese? Como 10 al cubo. ¿Bien? Bueno, yendo a lo que es la página número 15 del cuadernillo, ¿sí? La página número 15 del cuadernillo, tenemos lo que se llama potenciación. ¿Bien? ¿Y qué es una potencia? Una potencia es el producto, ¿sí?, de factores iguales. ¿Qué es producto? ¿Qué vamos a llamar producto? Lo vamos a llamar a la multiplicación. ¿Bien? Y factores son los números que se multiplican entre sí. ¿Bien? Entonces, vamos a decir así, que esta expresión, por ejemplo, b a la n, ¿sí?, es esto. ¿Qué significa? Significa que voy a multiplicar por sí mismo n veces a la b. Y tenemos algunos ejemplos, ¿bien? Ahora están al revés de lo que yo les puse recién. Por ejemplo, 3 a la 2 es 3 por 3. Y 3 a la 2 es 3 al cuadrado o elevado a la segunda potencia. El que sigue es 2 al cubo. ¿Bien? El otro es 5 al cuadrado, 7 a la cuarta, ¿sí? 7 a la cuarta, o 7 elevado a la 4. ¿Bien? Abajo hay otro ejemplo más, ¿sí? Si ustedes van siguiendo, dice 4 y un 5 chiquito arriba. Eso es 4 a la quinta. Y en ese caso, ¿qué vamos a indicar? ¿O qué vamos a poner? Vamos a poner que 5 veces 4. 5 veces 4, exactamente. 4 veces, 5 veces el 4. Sí. Ven que se me borró. Ahí está. Bien, entonces sería 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Bien, eso lo vamos a decir, ¿cómo se lee eso? ¿De qué manera se lee?
Vamos a decir que es 4 a la quinta. Así que ahí van a completar después ustedes y van a poner que es 4 a la quinta. ¿4 a la quinta? ¿Bien? El que seguía, ¿bien? El que seguía decía 2 a la sexta, o 2 elevado a la sexta. Entonces, ¿qué van a poner ahí? Ahí van a poner el número 2, y le van a poner un 6 chiquito arriba, ¿bien? Entonces va a quedar así, 2 a la sexta. ¿Y qué sería hacer? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Bien? 6 veces. ¿Bien? Bueno, siguiendo, tenemos lo que son unas reglas generales de la potencia. ¿Bien? Reglas generales de la potencia. Y en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Una de las primeras reglas es lo siguiente. Dice, todo número, exceptuando el 0, elevado a la 0, es 1. Todo número elevado a la 0, exceptuando el 0, es 1. O sea, que, a ver, si yo tengo, por ejemplo, el número 17, ¿bien? Y si tengo el 17 elevado a la 0, eso me va a quedar que es 1, ¿bien? Y si tengo un número, por ejemplo, más grande, ¿sí? Un número más grande, vamos a suponer que tenemos el 1324, ¿bien? Y lo tenemos elevado a la 0, ¿bien? También me va a dar 1, ¿bien? No va a importar qué tipo de número sea, siempre y cuando ese número que tenga como base, ¿sí? Base se llama el número que tengo abajo, ¿sí? Si ese número es distinto de 0 y lo elevamos a 0, va a ser siempre 1. ¿Bien? La segunda ley dice lo siguiente. Todo número elevado a la 1 o primer potencia es el mismo número. O sea, que si tengo, por ejemplo, 17 elevado a la 1, ¿bien? ¿Qué va a pasar con ese caso? En ese caso me va a dar que es 17. ¿Bien? Y si pienso en un número, por ejemplo, más grande, por ejemplo, el mismo que teníamos antes, el 1324, y si ese lo elevamos a la 1, también me va a dar 1324. ¿Sí? No va a cambiar. Si el exponente es 1, no va a cambiar. Vamos a la tercera ley o tercera regla. ¿Qué nos dice? Dice que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. O sea, vamos a pensar así. El 1 elevado, por ejemplo, a la 17. ¿Bien? 1 elevado a la 17. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 1, ¿sí? Porque dijimos que 1 elevado a cualquier exponente siempre era 1. Asimismo, si tuviera como, por ejemplo, 1 elevado, vamos a poner a la 1324. Vamos a poner un exponente bien, bien grande. Bueno, acá es como hacer 1 por 1 por 1 por 1, 1324 veces. Es un montón, ¿bien? Pero como es 1 multiplicado por sí mismo, tantas veces 1 como me diga el exponente, sabemos que siempre me va a quedar que es 1. ¿Bien? Siempre va a ser 1 ese. Ahora me dice otra, miren, otra regla. 0 elevado a cualquier exponente, exceptuando el mismo 0, es siempre 0. O sea que si tengo, por ejemplo, así, 0 elevado, vamos a poner a la 17, vamos a usar los mismos números que estamos usando desde el comienzo. ¿Bien? Eso me va a quedar que es 0, porque sería 0 por 0 por 0 por 0, 17 veces. ¿Bien? Así que 0 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 0. Voy a poner el ejemplo siguiente, por ejemplo, 0 elevado a la 1324, ¿sí? Usando los mismos numeritos que veníamos usando.
me va a quedar que es 0. Y ahora sí, ¿por qué decimos que no podremos tener 0 elevado a la 0? Porque en ese caso, 0 a la 0, vamos a decir que no existe. ¿Bien? No existe. ¿Cómo simbolizo ese no existe? Con, por ejemplo, una E invertida y tachada. Vieron que ahí tienen una E invertida tachada. O sea, 0 elevado a la 0, esa expresión no existe. Y lo vamos a simbolizar con esa E tachada invertida. En matemáticas vamos a usar muchos símbolos y esa es una forma de decir no existe. ¿Bien? Bueno, comentado esta primera partecita, vamos a lo que es ya el trabajo práctico número 3. El trabajo práctico número 3 nos dice, el primer inciso, identificar cuáles de los siguientes productos pueden ser expresados como una potencia. Describirlos. Entonces, el primer caso, que tenemos por ejemplo acá, 3 por 3 por 3 por 3. Acá tengo 4 3 multiplicándose por sí mismos. Entonces, eso lo puedo indicar como una potencia. ¿Es un producto de factores iguales? Me hago esa pregunta. ¿Eso que estoy viendo es un producto de factores iguales? Sí, todos son 3. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si todos son 3, ¿bien? Entonces, vamos a decir, 3 es la base, ¿sí? Vamos a poner el 3 como base. ¿Y qué exponente le vamos a poner a eso? Le vamos a poner un 4, ¿bien? Porque tengo 4, 3. Vamos a otro ejemplo. A ver, veamos acá el K, por ejemplo. En el K tenemos 6 por 6 por 6 por 6, ¿bien? Y acá pasa lo mismo. Tengo un producto de números iguales, de factores iguales. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a poner el 6 como base y le vamos a indicar con un exponente el 4, ¿bien? Porque tenía 4, 6. En todos los casos, ¿tengo algo así? ¿Tengo como una potencia armada? No, me tengo que fijar el producto, ¿sí? En ese producto, tener números iguales. Por ejemplo, en el J, fíjense que está, que dice 3 por 4 por 5 por 3 por 7. ¿Bien? En ese caso, son todos distintos. Y si son todos distintos, vamos a indicar que en ese caso no se puede indicar como una potencia. Directamente ponemos no se puede y ya estaría. ¿Bien? ¿Hay algún otro que pase esto? Y por ejemplo, si me fijo acá en el Q me pasa algo similar. Yo veo todos unos ahí, en el Q. Pero guarda, porque me dice que es 11 por 1 por 111. ¿Bien? En ese caso, son todos números distintos, por más que están escritos con el número 1. ¿Bien? En ese caso, también vamos a decir que no se puede. En los demás casos me tengo que ir fijando si los números que se están multiplicando son iguales o no. Si son iguales, lo voy a escribir como una potencia. En caso contrario, voy a indicar que no se puede. Por ejemplo, en el O tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahí los números son iguales, ¿sí? Entonces, Se puede. ese se puede, y vamos a poner así, 2. ¿Y cuántas veces apareció el 2 multiplicándose entre sí? Apareció 5 veces. ¿Bien? Entonces va a ser como 2 a la quinta lo vamos a escribir. 2 con el 5 chiquito arriba. ¿Bien? El punto 1 es de esa manera. El punto 2, ¿bien? El ítem 2, ya me dan las potencias. Ahora, ¿qué me están preguntando acá? Me dice, resuelve y calcula cada potencia, aplicando la definición y las reglas de potencia. Entonces, por ejemplo, en el C me dice que es 5 al cubo. En este caso, ¿qué voy a poner? Voy a poner así, 5 por 5 por 5. ¿Bien? Y ahora voy a calcular eso.
5 por 5 es 25. Y 25 por 5 me da 125. ¿Sí? Entonces voy a poner 125. El resultado de eso es 125. Veamos algún ejemplo acá que tenemos en el i. En el i tenemos 1 a la décima. Acá en este caso, si tengo que poner 1 por 1 por 1 por 1 10 veces, no me va a alcanzar el espacio. Entonces, ¿qué hago? Aplico la definición, la regla, ¿bien? La regla, la potencia, que me dice que 1 elevado a cualquier exponente es siempre 1. Y fíjense abajo que aparece. Aparece como lo contrario, ¿no? En vez de aparecerme 1 a la décima como en el i, aparece 10 a la 1. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de eso? Sabemos que todo número elevado a la primera potencia es siempre el mismo número. Entonces acá me queda 10. ¿Puedo hacer alguna deducción? ¿Puedo decir algo de esto que está pasando? Sí. ¿Puedo agregar algo? ¿Qué puedo decir? Algo que conocemos siempre, que siempre nos preguntamos sobre algunas operaciones. Porque a veces nos dicen, la multiplicación es conmutativa, la potencia es conmutativa. ¿Puedo cambiar el orden de la base por el exponente? No, justamente por esto. Fíjense que hubo un cambio ahí, ¿sí? La base pasó a ser exponente y el exponente base. Entonces, por esa razón, vamos a decir que la potencia o la potenciación no es conmutativa. No es conmutativa. No puedo invertir el orden de la base y el exponente. ¿Bien? Eso no se puede hacer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si lo hago, me va a dar un resultado diferente. ¿Bien? La potenciación no es conmutativa. ¿Bien? Vamos a ver algún otro ejemplo más, a ver si puedo aplicar alguna regla. Por ejemplo, en el S, ¿sí? En el S puedo aplicar una regla. ¿Qué regla puedo aplicar? Yo sé que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces ahí coloco que es 1. ¿Puedo alguno más? Ver que tenga que aplicar alguna regla. Y por ejemplo en el L, que tengo 0 elevado a la cuarta. Y sabemos que 0 elevado a cualquier exponente siempre es 0. ¿Sí? Vamos a plantear alguno más. Por ejemplo, este que tengo 4 al cubo. En el 4 al cubo, ¿qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí no puedo aplicar reglas, pero sí la definición de potencia, que es hacer 4 por 4 por 4. ¿Y eso cuánto me da? Ese producto ya lo hemos hecho en casos anteriores. 4 por 4 es 16. 64. Y 16 por 4 me da 64. Muy bien. Eso es. Ahí está. ¿Bien? Bueno, eso es el punto 2. ¿Sí? En el punto 2 van a ir realizando eso, o aplicando la definición de potencia o usando las reglas de la potencia, ¿sí? Esas propiedades. Esas reglas son como propiedades, pero son básicas, son las primeras reglas que tenemos que tener en cuenta para resolver una potencia. ¿Bien? Bueno, dicho esto y conversado sobre esto, vamos a pasar a la siguiente página. Tenemos una tabla, ¿sí? Una tabla de potencias va a ser. ¿Cómo vamos a completar esta tabla? Esta tabla en la primera columna, ¿sí? Aparecen números del 0 al 24, con la diferencia que algunos números no están. Entonces, si no están, los vamos a completar, ¿sí? Entre medio del 1 y del 3 tenemos que colocar el 2. Entre el medio del 4 y del 6 vamos a colocar el 5.
entre el medio del 7 y del 9, vamos a colocar el 8. Bien, entre medio del 11 y del 13, vamos a colocar el 12. Y así, si faltaran algunos más. Bien. ¿Qué es esto? Me dice en la primera fila, ¿sí? Las filas son horizontales y las columnas son verticales. En la primera fila me dice número B. ¿Qué es número B? Es el número que va a ser de base en mi potencia, ¿sí? La que voy a ver ahora va a ser mi base, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a pensar lo siguiente. Tenemos 0, ¿bien? 0 elevado a la 0. Fíjense que en las siguientes columnas me aparece el B, el número B, como un exponente, ¿bien? Entonces, si tengo 0 a la 0, aparece ese simbolito que es no existe. Ya está puesto, así que no me preocupo por esa casilla. En las siguientes sería como 0 a la 1, ¿bien? Pero 0 a la 1, sabemos que 0 elevado a cualquier exponente siempre me queda 0. Así que en toda esa fila, me va a quedar que es 0. 0. ¿Sí? Vamos a ponerle 0. Así que vamos a poner acá 0. ¿Bien? 0 ahí. Y vamos a poner 0 en la otra casilla. En todas las casillas vamos a poner 0. ¿Bien? Ahora, en la que sigue tenemos el 1. Y sabemos que 1 elevado a cualquier exponente siempre queda que es 1. Entonces, en esta fila, en toda la fila, vamos a poner que es 1, ¿sí? Porque no me va a importar cuál sea el exponente, ¿bien? Que tenga ese 1. Vamos a saber y vamos a poner que siempre es 1. Así que la vamos a completar fácil. Ahí está. Bien. Vamos a poner que es todo 1. Bueno, vamos a ver la del 2. En el caso del 2 tenemos 2 a la 0, para la primera casillita ahí del 2. Pero sabemos que todo número elevado a la 0 me da 1, así que le pongo ya el 1. El que sigue sería 2 elevado a la 1, ¿sí? 2 a la 1, 2 elevado a la 1, o cualquier número elevado a la primera potencia, me da el mismo número. Entonces, ponemos el 2. El que sigue va a ser 2 al cuadrado. Bien, ahora la B vale 2. Y 2 al cuadrado va a ser 2 por 2. Bien, lo cual me queda que es 4. El que sigue tenemos 2 al cubo. La B sería 2 ahora. Entonces tendría 2 al cubo. Sería 2 por 2 por 2. Lo multiplico por sí mismo 3 veces al 2. No se confundan con 2 por 3, porque a veces pasa, uno se marea y se confunde y dice, 2 por 3, 6. No, en este caso no va a ser 6, porque es 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces ahí vamos a poner 8. El que sigue sería 2 a la cuarta. ¿Bien? Es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Bien? 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, y 8 por 2, 16. ¿Bien? El que sigue ya está completo. 2 a la quinta me dice que es 32. ¿Es verdad? ¿Es verdad? A ver, veamos, probemos. 2 por 2 me queda 4, 4 por 2 es 16, perdón, 8, 8 por 2 es 16, y después 16 por 2, 32. Excelente, ese está completo. ¿Qué pasará con el de al lado? Que sería 2 a la sexta. Tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Y ahí va, 64. ¿Bien? El que sigue sería hacer 64 por 2. Siempre el que tengo antes lo puedo multiplicar por el otro. Entonces, ahí va a quedar, es 128. 128. 128, exactamente. Y el que sigue va a ser
128 por 2, que es una vez más, ¿bien? Lo cual nos queda 256. El del 2, es el único que está hasta la octava, ¿bien? Después ya a medida que vamos avanzando, ya las potencias van a ser un poco menores. Si bien a mí acá me aparece la tableta media como completa, no está realmente marcada, ¿sí? A ustedes en el cuadernillo tienen ciertas casillas. Completen las casillas que tienen, no agreguen más casillas, ¿bien? No agreguen más. Vamos al del 3. El del 3 tenemos 3 a la 0. Y sabemos que todo número elevado a la 0 me da 1. Así que ponemos el 1. El que sigue sería 3 a la 1. Y todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número, 3. El que sigue sería 3 al cuadrado. Bueno, entonces 3 por 3, 9. El que sigue sería 3 al cubo. 3 por 3 por 3 es lo que tendría que hacer. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. ¿Bien? Y así completo toda la fila esa. Vamos, por ejemplo, la del 8. Así le completo ya la del 8, que es un poquito más, con valores un poquito más elevados. Sabemos que 8 a la 0 se va a quedar que es 1. El 8 a la 1 me quedó que es 8. El 8 al cuadrado va a ser 8 por 8. 64. La cantidad de casillas que tiene el tablero del ajedrez. De ahí sacamos el 64. Bien. Ahora tengo 8 al cubo. Es 8 por 8 por 8. 8 por 8, 64. 512. 512. Muy bien. Excelente. Vamos a la del 11. Así después, algunos les van a quedar para ustedes. 11 a la 0 es 1. 11 a la 1, 11. 11 a la 2. 121. 121. Excelente. Y 11 a la 3, 11 al cubo. 1337. En realidad es 31, me parece. 1331 les va a quedar. ¿Bien? Bueno, y así van a completar toda la tabla. Fíjense que para valores ya más grandes, lo único que me interesa es que completen después hasta la del cubo. ¿Por qué hasta la del cubo? Porque vamos seguramente a resolver situaciones donde tenga que calcular el volumen de un cubo. ¿Bien? Por eso es hasta el cubo que van a ser hasta el 24. ¿Bien? Más que eso no. Y más del cubo no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque son valores muy grandes y no hace falta que trabajemos con valores tan grandes. Aunque sepamos manejar los valores más chicos por ahora, es genial. Después veremos más adelante si hacemos alguna potencia un poquito más compleja o más arriesgada con un valor, por ejemplo, no sé, pensaré en un 12 a la sexta, a ver qué pasa, a ver qué valor nos da. Nos va a dar un valor muy grande, pero por eso no tiene mucho sentido. ¿Bien? Sí me interesa que puedan calcular las primeras potencias, ¿bien? Es lo fundamental. Si sabemos hacerlo con números chicos, después lo vamos a poder hacer con números más grandes, ¿bien? Pero eso es lo fundamental, que podamos hacerlo con estos números que tenemos aquí. Y solamente hasta acá vamos a plantear el día de hoy, ¿bien? En el próximo encuentro haremos las demás actividades. Igual la 4 y la 5 podrían hacer